Hoy vamos a ver de impulso angular el ejercicio resuelto número 3. Los astronautas Sergei Prokopiev de Roscosmos y Francisco Rubio de la NASA se encuentran en el espacio exterior en una máquina giratoria que los sujeta de sus cinturas. Inicialmente se encuentran quietos cuando Sergei ejerce una fuerza de 200 Newton hacia abajo a 61 centímetros del eje de rotación con un ángulo de 27 grados respecto al horizontal sobre la mano de Francisco durante 0,5 segundos como se muestra en la figura. Sergei tiene un momento de inercia de 15,6 kilogramos por metro al cuadrado, 1,85 metros de alto y 85 kilogramos de masa. Por otro lado, Francisco tiene un momento de inercia de 13,7 kilogramos por metro al cuadrado, 1,81 metros de alto y 76 kilogramos de masa. Calcular. ¿Cuál es el torque producido por Sergei sobre Francisco? B. ¿Cuál es el impulso angular producido por Sergei sobre Francisco? C. ¿Cuál es el momento angular de cada astronauta? D. ¿Cuáles son las velocidades angulares finales de cada uno? E. ¿Cuál es el momento angular total del sistema? F. ¿Se conserva el momento angular del sistema? Explicar. Bien, tenemos acá a estos astronautas que inicialmente están sobre esta máquina giratoria agarrados de sus cinturas y están quietos. Lo que hace el astronauta de Roscosmos ejerce una fuerza de 200 newtons sobre la mano del astronauta de la NASA durante un tiempo de 0,5 segundos, es decir, es un impulso angular. Debido a ello, el astronauta Francisco empieza a girar en sentido horario y por la tercera ley de Newton de acción y reacción, el mismo torque que le ejerció Sergei sobre Francisco, en el que le ejerce Francisco sobre Sergei y empieza a girar en sentido antihorario. Entonces, lo que tenemos que hacer con los datos que nos dan es poder calcular cuál es el torque inicial que genera este movimiento de los dos astronautas, cuáles son las velocidades angulares, cuáles son los momentos angulares de cada astronauta y cuál es el momento angular total del sistema. Y estos dos astronautas nos dicen que son Sergei de Roscosmos, que es un piloto de la Fuerza Aérea Rusa, y Francisco de la NASA, que también es un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entonces, estos dos astronautas partieron juntos en una nave Soyuz a la Estación Internacional para hacer misiones. En este caso lo tenemos afuera de la Estación Espacial, pero están trabajando juntos a la fecha de grabación de este video. La misión va a durar alrededor de un año. Lo que vamos a hacer, como siempre, es identificar los datos y las incógnitas y nos dicen que la masa de Sergei es de 85 kilogramos, la altura de Sergei es de 1,85 metros, el momento de inercia de Francisco es de 13,7 kilogramos por metro al cuadrado, el momento de inercia de Sergei es de 15,6 kilogramos por metro al cuadrado, la altura de Francisco es de 1,81 metros, la masa de Francisco es de 76 kilogramos, la fuerza que ejerce Francisco es de menos 200 newton, es decir, vamos a considerar positivo el eje hacia arriba, y el delta T, es decir, el intervalo de tiempo durante el que actúa la fuerza, es de 0,5 segundos. Además, la distancia del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza es de 61 centímetros y el ángulo con respecto al horizontal al punto de aplicación de la fuerza es de 27 grados. Estos son los datos y las incógnitas son: ¿cuál es el torque que ejerce Sergei sobre Francisco? ¿Cuál es el impulso angular que ejerce Sergei sobre Francisco? ¿Cuál es el momento angular de Sergei y de Francisco? ¿Cuáles son las velocidades angulares de ambos astronautas? ¿Cuál es el momento angular total del sistema? Y estas son las incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer es empezar aplicando la ecuación de torque que vimos en el video de teoría, que nos dice que la magnitud del torque es igual a la magnitud de la fuerza aplicada por R, que es la distancia perpendicular que hay del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, por el seno del ángulo phi, que es el ángulo que forma el vector fuerza con el vector posición. Entonces, lo que tenemos que hacer es graficar de vuelta a Sergei. Acá tenemos el eje de rotación y la fuerza se aplica en su mano. Nos dicen que la distancia del eje de rotación al punto de aplicación
es R, que son 61 centímetros, y vamos a colocar los ejes coordenados, vamos a elegir el sentido de rotación antihoraria como positivo, y nos dicen que el ángulo entre el vector posición y la horizontal es de 27 grados. Lo que tenemos que hacer ahora, la magnitud de este vector nos lo dan, es 0,61 metros, tenemos que saber cuál es el ángulo phi. Bien, para saber cuál es el ángulo phi vamos a extender el vector posición, es bajar al vector fuerza, es decir, que la cola del vector esté donde termina el vector de posición, y el ángulo phi es este ángulo. Acá tenemos entre la horizontal y la extensión del vector de posición tenemos 27 grados más 90 grados van a ser 117 grados. Entonces ahora sí simplemente reemplazamos. Donde está la fuerza vamos a escribir menos 200 newton porque la fuerza apunta hacia abajo y el eje Y está hacia arriba. Donde está R reemplazamos 0,61 metros. Y donde está phi vamos a escribir 117 grados. Nos queda que el torque es igual a menos 200 newton por 0,61 metros por el seno de 117 grados. Hacemos esta cuenta y nos da que la magnitud del torque es de menos 108,7 newton metro. Bien, y ya tenemos el punto A, es decir, el torque que ejerce Sergei sobre Francisco, sobre la mano de Francisco, es de menos 108,7 newton metro. ¿Por qué es negativo? Fíjense que este torque lo que está haciendo es que Francisco se mueva en sentido horario y hemos elegido como positivo el sentido de rotación antihorario. Es decir, que el torque está en el eje Z negativo. Bien, lo que nos preguntan ahora es cuál es el impulso angular. Para ello vamos a usar la ecuación que vimos en el video de teoría que nos dice que el impulso angular que ejerce Sergei sobre Francisco es igual al torque por el intervalo de tiempo. Cuando el intervalo de tiempo es finito y el torque es constante, en vez de usar la integral directamente usamos esta ecuación. Entonces simplemente vamos a reemplazar donde está el torque, escribimos menos 108,7 newton por metro. Donde está delta T reemplazamos 0,5 segundos. Nos queda que el impulso angular es igual a menos 108,7 newton por metro por 0,5 segundos. Hacemos esta cuenta y nos va a dar que el impulso angular que ejerce Sergei sobre Francisco es igual a menos 54,4 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Y ya ahí tenemos resuelto el punto B. Lo que nos preguntan ahora es cuál es el momento angular de cada astronauta. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a escribir la ecuación de impulso angular que nos dice que el impulso angular es igual a la variación de impulso angular. En esta ecuación lo que vemos es que el momento angular inicial de Francisco es 0. ¿Por qué es 0? Porque estaba quieto hasta que Sergei le hizo esa fuerza que generó el torque, que al actuar durante unos segundos generó un impulso angular. Entonces esta ecuación lo que nos dice es que el momento angular final de Francisco es igual al impulso angular que le hizo Sergei. Si simplemente reemplazamos, nos va a quedar que el momento angular final de Francisco es igual a menos 54,4 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Y ahora, para calcular el momento angular de Sergei, vamos a usar la ecuación que vimos de conservación de momento angular que nos dice que el momento angular total del sistema es igual a la suma de los momentos angulares de los cuerpos que forman el sistema. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es despejar al momento angular de Sergei, ya que el momento angular final de Francisco lo acabamos de calcular, y simplemente vamos a pasar a este término a este lado de la igualdad restando. Nos queda que el momento angular de Sergei es igual al momento angular del sistema menos el momento angular de Francisco. Estamos hablando de los momentos angulares finales, ya que inicialmente no tenían momento angular. Entonces, ¿cuál es el momento angular inicial del sistema? Bien, como inicialmente tanto Francisco como Sergei estaban quietos, es decir, no tenían velocidad angular, entonces no tenían momento angular. Si ningún astronauta tiene momento angular, el momento angular total del sistema es 0. Así que no hace falta calcularlo, simplemente sabemos que es 0 y el momento angular de Francisco lo acabamos de calcular y es menos 54,4 kilogramos por metro al cuadrado por segundo.
Simplemente reemplazamos y nos queda que el momento angular de Sergei es igual a 0 kilogramos por metro al cuadrado por segundo, menos por menos más, 54,4 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que el momento angular de Sergei es igual a 54,4 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Esto era de esperarse, ya que el impulso angular que está generando este momento angular, este cambio en el momento angular de los cuerpos, es el mismo en ambos cuerpos, pero con sentido opuesto. Ya lo vamos a analizar en un momento. Ahora, lo que nos están preguntando es cuáles son las velocidades angulares finales de cada astronauta. Entonces, simplemente vamos a escribir al momento angular en términos de sus componentes, y es que el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Como nos preguntan la rapidez angular, vamos a pasar al momento de inercia que está multiplicando este lado de la igualdad dividiendo, y nos queda que la rapidez angular de Francisco es igual al momento angular final de Francisco dividido al momento de inercia final de Francisco, que es el mismo que el inicial porque no cambia su posición. Es decir, simplemente reemplazamos hasta el momento angular, escribimos menos 54,4 kilogramos por metro al cuadrado por segundo, y donde está el momento de inercia reemplazamos 13,7 kilogramos por metro al cuadrado, y nos queda que la rapidez angular de Francisco es igual a menos 54,4 kilogramos por metro al cuadrado por segundo dividido 13,7 kilogramos por metro al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad angular de Francisco es de menos 3,97 radianes por segundo. Fíjense que nos da negativo, quiere decir que es un vector que apunta en el eje Z hacia adentro y es opuesto al sentido de rotación antihorario, que es el que elegimos como positivo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular cuál es la velocidad angular de Sergei, y simplemente vamos a usar la ecuación de momento angular para Sergei y vamos a hacer lo mismo. Donde está la velocidad angular la tenemos que despejar. Entonces el momento de inercia lo pasamos a este lado de la igualdad dividiendo, y nos queda que la velocidad angular de Sergei es igual al momento angular de Sergei dividido su momento de inercia. Solo reemplazamos. Donde está el momento angular vamos a escribir 54,4 kilogramos por metro al cuadrado por segundo, y donde está el momento de inercia vamos a reemplazar 15,6 kilogramos por metro al cuadrado. Fíjense que el momento angular de Sergei es igual pero opuesto al de Francisco. Entonces nos queda positivo. Hacemos esta división, 54,4 kilogramos por metro al cuadrado por segundo dividido 15,6 kilogramos por metro al cuadrado, y nos da que la velocidad angular de Francisco es positiva y es 3,49 radianes por segundo. Como era de esperarse, la velocidad angular de Francisco es opuesta porque está girando en el sentido contrario, en este caso antihorario, que es el sentido que elegimos como positivo, y además es más chica. ¿Por qué más chica? Si tienen el mismo momento angular, es porque el momento de inercia de Sergei es más grande. Esto es porque Sergei es más alto y tiene más masa. Lo que nos preguntan ahora es cuál es el momento angular total del sistema. Entonces simplemente vamos a usar la ecuación que vimos en el video de teoría de conservación del momento angular, que nos dice que el momento angular total del sistema es igual a la suma de los momentos angulares de los cuerpos que forman el sistema. Esto es una suma vectorial, pero ya vamos a hacerlo vectorialmente en un instante. Bien, lo más fácil es considerar el instante inicial cuando los dos astronautas están quietos y sus momentos angulares es cero. Es decir, antes de que Sergei haga una fuerza sobre Francisco y produzca un torque, tanto Sergei como Francisco están quietos y cada uno tiene un momento angular igual a cero. Si lo reemplazamos nos queda 0 kilogramos por metro al cuadrado por segundo más 0 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que es 0. 0 más 0 es 0. Esto lo podemos corroborar sumando los momentos angulares finales del sistema. Bien, nos va a dar 0 porque son iguales pero opuestos. ¿Por qué pasa esto? En los que nos están preguntando por qué se conserva el momento angular. Bien, este es un ejemplo de que cuando actúan en un sistema solo fuerzas internas, el momento angular total del sistema no cambia. ¿Por qué? Porque el torque que hace Sergei sobre
Francisco, al aplicar esta fuerza 200 newton, por la tercera ley de Newton, Francisco le hace una fuerza igual y opuesta en el sentido contrario. Como el punto de aplicación era el mismo y el vector de posición del punto de aplicación de las fuerzas son iguales, los torques son iguales y opuestos. Además, el tiempo en el que se aplican las fuerzas son iguales, entonces los impulsos angulares son iguales y opuestos. Por eso empiezan a girar iguales pero en sentidos contrarios y solo cambian sus velocidades angulares porque el momento de inercia de cada astronauta es diferente debido a que tienen diferente masa y diferente peso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es como un resumen. Entonces, tenemos a Francisco y tenemos a Sergei. Lo que sucede es que Sergei ejerce una fuerza de 200 newtons sobre la mano de Francisco, que está con el brazo estirado, y la aplica durante 0,5 segundos. Al aplicarla a una distancia r del eje de rotación, produce un torque. Pero, como es un torque que actúa en un intervalo de tiempo, es un impulso angular. Y a partir de ahí teníamos que calcular el torque, el impulso angular, las velocidades angulares y los momentos angulares total del sistema. Para ello nos daban los datos de Francisco, que su masa de 76 kilogramos, su altura de 1,81 m y su momento de inercia de 13,7 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es graficar de vuelta los ejes X e Y y vamos a poner solamente a Francisco. Vamos a elegir el sentido de rotación positivo en el sentido antihorario. Entonces ahora si aplicamos la regla de la mano derecha para ver hacia dónde se ubica el vector torque, vamos a estirar la mano derecha del eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza y vamos a cerrar la mano derecha en el sentido de la línea de acción de la fuerza. Entonces nos queda que la mano derecha indica hacia adentro, esto es el eje Z. Este es el torque que hace Sergei sobre Francisco, que es negativo porque está hacia adentro en el eje Z, es decir, en el eje Z negativo. A partir de ahí, este torque que actúa durante un intervalo de tiempo produce un cambio de momento angular, es decir, una velocidad angular que es negativa porque también está en el eje de rotación en el sentido negativo. Acuérdense que siempre que la velocidad angular está en el eje de rotación. Y a partir de ahí calculamos el momento angular, que también nos dio negativo y también está en el eje de rotación y siempre tiene el mismo sentido que la velocidad angular. Una vez que hicimos todos estos cálculos sobre Francisco, analizamos a Sergei y vemos que la misma fuerza que le hace Sergei a Francisco, se le hace Francisco a Sergei en el sentido opuesto. Como el punto de aplicación de la fuerza y el brazo de palanca es el mismo y el sentido de aplicación de la fuerza es diferente. Entonces nos daban también la masa de Sergei, que es 85 kilogramos, su altura, que es 1,85 m, y su momento de inercia, que es 15,6 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces graficamos a Sergei y lo que hacemos ahora es aplicar de vuelta la regla de la mano derecha para graficar el vector torque. Si extendemos la mano derecha del eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza y la cerramos en el sentido de la línea de acción de la fuerza, la mano derecha nos va a indicar hacia afuera, es decir, en realidad es hacia afuera de la pantalla, pero como está dibujado con perspectiva, es en este sentido. Los torques son iguales, pero opuestos. Y a partir de ahí, lo que hizo este torque, que actuó durante 0,5 segundos produciendo un impulso angular, es generar un cambio en la velocidad angular del cuerpo. En este caso es positiva porque es en el sentido de rotación que elegimos como positivo y es menor a la que produjo el torque sobre Francisco porque el momento de inercia de Sergei es mayor. Es mayor porque es más alto y tiene más masa. Entonces, el vector de velocidad angular es un poco más corto, es decir, su longitud es menor y el momento angular es el mismo pero tiene sentido opuesto. Si hacemos sumas de vectores, todos se van cancelando menos la velocidad angular. Es decir, los momentos angulares dan 0 y si sumamos los torques o torcas también dan 0. Esto es lo que ocurre cuando dos cuerpos que forman un sistema que tienen el mismo eje de rotación
ejercen uno sobre el otro una fuerza. Que no importa qué astronauta haga la fuerza porque el otro le hace una fuerza igual y opuesta. Y como dijimos al principio del video, ambos astronautas partieron rumbo a la estación espacial en un cohete Soyuz desde Rusia. Es decir, ambos astronautas en este momento están en la Estación Espacial Internacional por un periodo cercano a un año. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.